Hermano, buenas tardes. ¿Aló? ¿Me pueden escuchar? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok, entonces tuve un problema de conexión al principio, disculpen, pero ahora sí pude entrar. Entonces vamos a empezar nuestra reunión hoy día, que es septiembre 9 del año 2018. Septiembre 9 del 2018. Así que de esa forma vamos a empezar nuestra reunión y lo vamos a hacer. Voy a leer entonces la Confesión de Westminster. Tiene que ver con la doctrina de Dios y dice así: no hay un, no hay sino un solo Dios, el único viviente y verdadero, quien es infinito en su ser y perfecciones, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sabio, santo, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable y justísima, y para su propia gloria. También Dios es amoroso, benigno y misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, perdonando toda iniquidad, transgresión y pecado, galardonador de todos los que buscan con diligencia, y sobre todo muy justo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Vamos entonces allí donde están, hermanos, vamos a orar, vamos a hacer una oración. Oren conmigo. Padre Celestial, gracias por este momento. Pedimos tu bendición a los que están presentes, a los que van a escuchar, a los que se van a oír, a los que están unidos, inclusive a aquellos que van a ver este video después. Que tu Santo Espíritu pueda usar este medio para la edificación espiritual de cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces de esta forma vamos a continuar. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 97. Salmos 97. Y dice así la palabra de Dios: el Señor reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas islas. Nubes y densas tinieblas le rodean. Justicia, derecho son el fundamento de su trono. Fuego va delante de él y quema a sus adversarios en derredor. Sus relámpagos iluminaron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Como cera se derritieron los montes ante la presencia del Señor. Ante la presencia del Señor toda la tierra. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos han visto su gloria. Sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas. Los que se glorían en los ídolos, adórenle todos los dioses. Oyó Sión esto y se alegró, y las hijas de Judá se han regocijado a causa de tus juicios, oh Señor, porque tú eres el Señor, el Altísimo sobre toda la tierra, muy excelso sobre los dioses. Los que amáis al Señor aborrecer el mal, Él guarda las almas de sus santos, los libra de la mano de los impíos. Luz se ha asombrado para el justo y alegría para los rectos de corazón. Justos, alegraos en el Señor, alabad su santo nombre. Vamos a hacer una oración y ustedes ahí, hermanos, siguen conmigo. Oremos entonces. Padre Celestial, venimos ante ti, ante tu presencia, agradeciéndote, Señor, dándote las gracias por todos los beneficios que nos das. Nos das comida, nos das abrigo, nos das una casa, nos das trabajo, nos das alimento. Al pobre también le das alimento.
Señor Santo, nos das tantas bendiciones, aún en medio de aquellos gobernantes malos, nos das bendiciones. Inclusive a los malos les das bendiciones. Al malo le das comida. Al malo, al que blasfema tu nombre, le das una casa. Al malo, al impío, también le das una cama. Al malo, al impío, al miserable, también le das trabajo. Al malo, al impío, al miserable, al que odia tu palabra, también, Señor, lo proteges. Padre Celestial, eres un Dios misericordioso. Pero también tu palabra dice que tu juicio es justo, que aunque le das eso a los malos, juicios vienen sobre ellos. Juicio viene sobre ellos. Y a nosotros, tus hijos, es por gracia que nos proteges. Mientras ellos están bajo tu ira, nosotros estamos bajo tu gracia. Y eso hace la diferencia. Padre Celestial, ayúdanos a ser agradecidos a ti, siempre. Tú sabes nuestras necesidades. Todos, sin distinción, estamos enfermos. Tú sabes nuestras peticiones, Señor, en el aspecto físico. Sana aquellos. Nuestro cuerpo, el cuerpo frágil, Señor, siempre se va a enfermar. Pero sana nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente. Danos, Señor, esa paz para poder enfrentar esta vida. Al que no tiene comida, dale alimento, dale un trabajo para que así pueda tener dinero y comer. Al que no tiene una casa también. A los que son perseguidos a causa de tu nombre, nuestros hermanos que están en el Asia, en el África, que están siendo violados, apedreados porque son cristianos. A ellos que realmente están pasando la tribulación, nuestras oraciones para ellos. Protégelos a ellos, Señor, que no saben si van a vivir en la próxima hora. Bendice a tu iglesia en esos países perseguidos. Guárdales bienaventurado, dice tu palabra, cuando por mi causa son vituperiados. Ellos son los bienaventurados, Padre. Perdona a nosotros, Señor, que estamos aquí muy complacientes porque no sabemos lo que es eso. Y nos quejamos, Señor. Por eso te agradecemos. Sin queja, sin nada, absolutamente nada de queja. Más bien agradecidos por todo. Y así venimos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces ya que nosotros hemos agradecido al Señor porque Él nos da más de lo que nosotros merecemos y oramos por los hermanos que están realmente perseguidos, de verdad perseguidos, de verdad. Entonces vamos a orar, a leer la lectura de la ley que está en Hebreos 12, del 12 al 26. Abran su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 12, versículos del 12 al 26. Perdón, del capítulo 12, del 12 al 16, perdón. Hebreos 12, del 12 al 16, y dice así: por tanto, fortaleced las manos débiles, las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendiendo su primogenitura por una comida. Este es en el libro de Hebreos, en donde el apóstol está exhortando a nosotros, los cristianos. Cuando dice manos débiles, rodillas, no está hablando físicamente. No. Está hablando de nuestra vida cristiana. En otras palabras, las manos y las rodillas son figuras literarias que el apóstol está usando para señalar que nuestra vida no tiene que ser débil ni flaquear. Tenemos que ser fortalecidos en todo momento. El cristiano tiene que estar gozoso en el Señor. Dice, porque el gozo del Señor, ¿qué más? Es que el gozo del Señor es nuestra, ya lo sabe, fortaleza. Eso.
Repítalo eso siempre, todos los días en la mañana. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Aunque duerma en la calle, dígale, Señor, gracias porque duermo en la calle. Porque a veces los que duermen en la calle son más felices que los que tienen una mansión. Es la verdad. Muy bien. Entonces vamos a hacer una oración de iluminación para pasar a la exposición que todo el mundo está esperando de la palabra de Dios. Hacemos la oración. Usted ore conmigo, allí donde está. Oremos. Padre Celestial, Señor, ahora sí, prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón. Que seamos, Señor, recipientes abiertos a recibir la bendición de tu palabra. Saca de nuestra mente, de nuestros ojos y corazón cualquier distracción. En este momento, la prioridad no es la vanidad humana, sino tu palabra. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. La prioridad de Dios es la palabra, la prioridad del cristiano es la palabra de Dios siempre. Y particularmente cuando uno viene a escuchar la palabra de Dios. No quiero que piense que va a comer mañana o se olvidó de pagar la luz o el gas. Esas son cosas mundanas del mundo, pero ahora vamos a dedicar nuestra mente y corazón a Dios. Y vamos a tener un buen momento de la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 10 al 13. Vamos a continuar lo que hicimos la semana pasada. Timoteo, capítulo 2, versículos del 10 al 13. Dice así la santa palabra de Dios. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esta es la versión 60 de la Reina Valera. Tengo la Biblia de las Américas enfrente mío también. Y voy a abrir también la nueva versión internacional en español. La NVI, nueva versión internacional. Entonces, de esa forma tengo 3 versiones delante mío, para que de esa forma podamos nosotros entender la exposición de la palabra. Recuerde, cuando uno estudia la palabra de Dios, tiene que excavar como construir una casa. Porque cada palabra cuenta. ¿Por qué 3 versiones? Alguien me puede decir, yo ya le expliqué, hace 3 años le expliqué por qué tengo 3 versiones. ¿Alguien sabe por qué 3 versiones? Ok, le voy a repetir entonces, pero grábeselo porque lo estaba repitiendo por 3 años. 3 versiones, las versiones no son manuscritos originales de la Biblia. No son. Las versiones vienen a ser traducciones de acuerdo a los manuscritos que son copias de los originales del idioma del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el español hay versiones, tanto independientes, protestantes, evangélicas y católicas romanas. Entonces, una versión no nos da la traducción total y exacta de los manuscritos originales, porque ellos no hablaron español, ellos hablaron griego y el griego koiné, porque había diferente tipo de griego. El griego que hablaban era el koiné y ahí escribía. Entonces, el español, versión Reina Valera, hizo su traducción. Él hizo su traducción. Aparte que el español del siglo XVI es diferente al español del siglo XXI. Entonces necesitamos otra versión, en este caso uso la Biblia de las Américas, porque nos da otro énfasis y enfoque en cuanto a la traducción.
Pero también podemos usar diferentes traducciones. De esa forma, cuando leemos un texto, podemos ver la variedad y cuál se acerca más al original. Porque nosotros tenemos que saber qué estamos leyendo. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver aquí. Empieza el versículo 10 diciendo, en la Reina Valera, dice, por tanto, y hay una coma. ¿Se dan cuenta? ¿Tienen su Biblia ahí conmigo? Si van a la Biblia de las Américas, dice, por tanto, y una coma. Ahora, si abren la Biblia, Nueva Versión Internacional, si no lo tienen, no hay problema. Dice, así que todo. Ahora, el así que todo implica algo muy interesante porque está hablando de una conclusión que va a seguir. Me gusta como dice la versión Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy dice, por eso. Y realmente esto es increíble. Pero de todas las traducciones, el versículo 10 empieza exactamente como la versión Dios habla hoy lo dice. ¿Se dan cuenta por qué tantas las versiones es necesario? Si usted solamente tiene durante toda su vida la Reina Valera, entonces no va a poder ver realmente muchas palabras que en el original no dice. De las 4 versiones que he leído en este momento en español, la versión Dios habla hoy la traduce mejor que traduce la Reina Valera, las Américas y la versión internacional. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Bueno, yo lo voy a decir por qué. Y yo quiero que usted me entienda, lo escriba, porque yo no soy de la persona que lee un texto y grita. No soy Gille Ávila que grita y zaranguea y tira palos y piedras y le cae a quien le caiga. No, eso no, eso lo puede ser cualquiera. Usted no necesita estudiar para hacer eso. Lo que yo hago es educar, educar. Y la educación aquí, en muchos lugares usted va a tener que pagar, bueno, Estados Unidos miles de dólares para una buena educación. Entonces, muy bien, exactamente 3 versiones, pues uno se hace una idea de lo que el autor nos quiere decir, ¿correcto? Vamos a ver lo que dice el original para que se den cuenta a qué me refiero, porque este tema que vamos a tratar es muy importante. Dice así, en el versículo 10 de 2 de Timoteo, en el capítulo 2. A ver, ¿dónde está? 2 de Timoteo. Aquí lo tengo, el capítulo 2 y verso 10. Dice así. Empieza con la palabra griega que se llama día. La palabra griega día es una preposición. Entonces, esa preposición es una preposición, es una conjunción prepositiva que implica que lleva a una conclusión. Recuerde, todo lo que dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 9, todo lo que Pablo habla ahí, en el versículo 10, Pablo está diciendo a Timoteo, en base a todo lo que te he dicho, Timoteo, en base a todo lo que te he dicho, que está del 1 al 9, ¿no? Por esa razón que te digo del 1 al 9, por lo tanto, ¿se dan cuenta? Ese por lo tanto es una preposición que lleva a una conclusión. Se tiene que traducir literalmente en el versículo 10, dice por tanto, y en el versículo 10 dice por eso, de la reina, perdón, de Dios habla hoy, viene a ser una preposición que indica que todo lo que dijo Pablo, entonces va a dar lugar a una afirmación, a una conclusión lógica de lo que Pablo habló del 1 al 9. Porque todo lo que Pablo habla del 1 al 9 es lo que Pablo le va a decir como entrada a Timoteo. Es una consecuencia lo que va a venir. Todo esto lo que te digo, le dice a Timoteo,
le dice muchas cosas, dice, por eso, ¿no? Como consecuencia de eso, de lo que te he dicho, es lo que le está diciendo, o a causa de esto, a causa, es algo causativo, es una preposición causativa, a causa de esto, ¿no? Es lo que está diciendo Pablo. Pablo entonces va a decir que a causa de lo que dijo, viene lo siguiente. Ahora, otra cosa. Ah, la Reina Valera, la Biblia de las Américas, si ustedes tienen ahí, dice, por tanto, las Américas dice, por tanto, la Biblia, nueva versión internacional, dice, así que, ¿no? Y ah, la Dios habla hoy, dice, por eso. Vamos a ver qué dice la Biblia. A ver, vamos a ver jubileo. Estoy buscando a ver cuál de estas nos da. Dice, por tanto, dice la Biblia del jubileo. Esta es la Biblia del jubileo. La Biblia, a ver, de la Biblia, jubileo, hispana, traducción en lenguaje actual. Vamos a ver cómo traduce aquí. Dice, por esta razón, por esa razón, me gusta aquí. Mire, esta es la versión, no sé si la tienen, es la versión traducción en lenguaje actual. Me gusta porque dice por esa razón. Pero hay algo que todas estas versiones no lo tienen. Lo voy a decir cuál es. Y es importante, no lo toman en cuenta, pero en el original está. Y es lo que no ponen es el pronombre demostrativo de cercanía. Eso yo lo había hablado cuando estudiamos Mateo 24. Literalmente, yo quiero que escriban, tiene que decir así el versículo 10. En la Reina Valera, tiene que decir, por esta causa, por esta, miren, esta es el demostrativo. Esta, por esta causa, en las Américas, tiene que decir, por esta, en la Biblia de la versión internacional, tiene que decir, así que todo esto, no está esto, tiene que decir esto. Y en la Biblia actual dice por esa razón, bueno, tiene el demostrativo, pero el demostrativo está mal traducido. No es esa, tiene que ser esta, porque esa es el demostrativo de lejano, esa. Esto es el demostrativo de cercano. En el original utilizan justamente el demostrativo esta. Ahora, ¿esta de qué? ¿Cuál es esto? Esto es lo que Pablo habló del versículo 1 al versículo 9. Es muy importante esto, porque estamos estudiando. O sea, lo que Pablo está diciendo a Timoteo, por estas razones, lo que él ya dijo del 1 al 9, por esta razón, fíjese que es importante saber eso. Esa es la introducción. Entonces Pablo le dice, por esta razón, ¿no? Todo lo soporto. Fíjese, todo lo soporto. O sea, lo que Pablo está diciendo a Timoteo, Timoteo, ya te dije todo esto, demostrativo, esto, pronombre demostrativo, esto, y por esto, y a causa de esto, por tanto, esto, ¿no? A razón de esto, yo soporto todo. Mire, ¿y qué es lo que le dice Pablo a Timoteo antes? Bueno, ya le hemos estudiado la semana pasada. Hijo mío, Dios te ama mucho porque has creído en Jesucristo.
pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. Tú has oído lo que he enseñado a muchas personas, ahora quiero que enseñes a esto mismo, etcétera. Tú como buen soldado de Jesucristo debes estar dispuesto a sufrir por él. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa. De igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas. El que cultiva la tierra tiene que trabajar antes de poder disfrutar de la cosecha. Acuérdate de Jesucristo, que fue el que, según la buena noticia que él enseñó, era de la familia del rey David, humanidad, y aún murió, resucitó, divinidad, 100% hombre, 100% Dios, por anunciar esta buena noticia. Yo sufro, Timoteo, yo sufro y estoy en la cárcel, me tienen encadenado como si yo fuera un criminal, pero el mensaje de Dios no está encarcelado. No, eso se llama la distribución, viene a ser una diferencia entre lo que yo como humano estoy encarcelado, pero la palabra de Dios no está encarcelada. Yo, el mensajero, me encarcela, pero el mensaje que doy no lo pueden encarcelar. Entonces después dice 10, por esta razón, ¿ahora entiende? Fíjese, por esta razón, por todo lo que te estoy diciendo, por todo lo que te he dicho, Timoteo, yo estoy dispuesto. ¿A qué? Ahí dice, veamos, ahí dice, yo estoy dispuesto a soportar todo. Ahí dice, el todo implica todo lo que Pablo tiene que pasar para predicar el evangelio. Pablo dice, no me importa las cárceles, el hambre, los latigazos, la enfermedad, dormir en una celda fría, apestosa, infectada por ratones, enfermedades, nauseabunda, no hay higiene, no me importa eso, dice Pablo. Yo todo lo soporto. Todo lo soporto. Me mantengo firme. La palabra soportar es la idea que Pablo usa la figura de un hombre que le ponen aquí algo pesado en la espalda y así con lo pesado él lo soporta. Y dice, Pablo lo que está diciendo es, pónganme en la espalda cualquier cosa, yo lo soporto. Mire, yo soporto cualquier cosa, todo lo soporto. Pónganlo aquí en mis hombros, yo lo voy a soportar. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo es que lo vas a soportar? Soporto esto por amor a los elegidos. Eso le dice Pablo a Timoteo. Ahora, bien interesante porque Pablo utiliza una figura literaria ¿para qué? Porque él quiere que Timoteo entienda, hermanos. Al igual que hoy en día, yo quiero que ustedes entiendan. Ahora, el problema de ahora con el tiempo de Timoteo es que Pablo está hablando a una sola persona. Hoy en día la cristiandad que involucra, cuando se habla de cristianismo, se está hablando de católicos romanos. Ellos son cristianos, aunque muchos crean que no, sí, porque aunque están errados, son cristianos. Están hablando de evangélicos que tienen solamente 200 años de existencia. Están hablando de reformados, presbiterianos, ortodoxos. Entonces, toda la cristiandad no entiende el mensaje de Pablo. Parece mentira. Cuando digo todos, no es un absoluto, sino es relativo, pero implica la gran cantidad de cristianos. Y la evidencia es clara, porque si los cristianos entendieran lo que Pablo dice, los ateos, musulmanes, comunistas, homosexuales, pro aborto, no tendrían poder. No tendrían poder. En los Estados Unidos, el 75% dice que son cristianos, pero sin embargo, votan por o eligen a personas que están a favor del aborto, ¿no? Que están a favor de matrimonios entre homosexuales, ¿no? Que están a favor del plan de la LGTB, que es algo inventado, personas que están a favor del aborto, ¿no? Ateos, ¿no? Sinvergüenzas, ¿no? Toda esa gente, muchos de los cristianos votan por ellos. Entonces yo me pregunto y digo, ¿dónde está su cristianismo? O sea, son cristianos nominales. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Ahora, usted está entendiendo aquí. Pablo le dice a Timoteo, por tanto, a causa de lo que te dije, yo estoy
dispuesto a soportar todo por causa de los elegidos. Ahora, bien interesante, porque dice la Reina Valera, soporto por amor de los escogidos, utiliza la palabra amor. La de las Américas dice por amor, ¿no? Pero es interesante porque en la Nueva Versión Internacional dice por el bien de los escogidos. Y aquí dice, bueno, aquí falló, la Biblia de la traducción falló, pero vamos a ver qué dice otra. A ver, la palabra, a ver, vamos a ver, esta es otra versión. A ver, cómo por eso. Ok, aquí dice por amor. Si se dan cuenta, bueno, tal vez, bueno, sí, utilizan la palabra por amor, ¿ok? Por aquí viene lo que justo estoy diciendo. En el original no existe la palabra amor. Lo que existe es la palabra a causa de los escogidos. Escúcheme bien, en el original, si usted tiene una Biblia de las Américas y Reina Valera, va a decir por amor a los escogidos. Bueno, la palabra amor no está en el original. Lo que originalmente tiene que decir, todo lo soporto a causa de los elegidos, a causa de los escogidos. Entonces, ¿por qué ponen amor? ¿Por qué? Porque es una interpretación de inferencia. ¿Qué es interpretación de inferencia? Significa que ellos infieren en base a lo que el texto no lo dice, pero el contexto lo dice. Si le confundí, perdóneme la confusión, pero es así. ¿Ok? Es así. Como no hay otro motivo que Pablo soporte todo eso que está soportando, si no es por el amor que tiene a los escogidos, entonces eso lleva a que el que está traduciendo la escritura a otro idioma, español, use la palabra amor. Porque no hay otra razón por la cual Pablo sufra tanto si no ama a los escogidos. Esa es la razón inferencial, o sea, se infiere de algo que aunque no dice el texto, se entiende que es así. Se entiende que es así. Pero en el original dice a causa. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está en que a causa de ustedes, por ustedes que existen, yo soporto todo porque les amo. Es lo que se entiende detrás de la palabra, detrás del contexto. Esa es una forma de interpretación de las escrituras del original. Entonces, en el inglés es diferente. Las versiones en inglés no usan amor. Usan la palabra for sake. Sake significa a causa. A causa. Y también algunas por amor. Pero significa generalmente se refiere a la causa por la cual uno hace, ¿no? Es como, por ejemplo, yo puedo decir a ustedes, yo empleo este tiempo, hermanos, a causa de ustedes. Pero la pregunta es, ¿y cuál es la causa que te lleva a hacer eso? La causa que me lleva a hacer eso es porque amo a mis hermanos. Entonces, se puede entonces traducir. Yo hago esto a ustedes, empleo mi tiempo a ustedes porque les amo a ustedes. ¿Se dan cuenta? Esa es una interpretación inferencial de lo que se entiende del texto, pero en el original no está la palabra amor. Entonces diría, yo soporto todo a causa de los electos. Entonces nos está refiriendo, diríamos, a la motivación. ¿Por qué Pablo soporta todo eso? ¿Por qué? O a causa de ustedes. Porque les ama. ¿Entienden ahora?
a causa de ustedes porque les ama. Yo los amo, dice Pablo a Timoteo. Yo amo a los elegidos. Los elegidos, ¿quiénes son? Son la iglesia de Dios, los que Dios los predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Entonces, por eso entienden ahora por qué tienen que tener más de una versión. No se conformen con una versión. Tienen que tener más de una versión. Si lo pueden, es más, tenemos la magia de la internet. Ustedes pueden entrar a muchos lugares del internet, ponen Biblia, versiones en español y van a ver las versiones. Y ahí pueden comparar textos. No tengan miedo, nadie se va a ir al infierno por usar un texto católico. No. ¿Dónde dice que tú te vas a condenar por leer una Biblia católica? No, claro que no. Hay muchas partes en la Biblia católica en donde nos arroja una mejor luz. Es más, la versión de las Américas, yo les he demostrado ahora, ¿no? Y la versión Reina Valera tienen diferencias en la palabra cuando ellos son traducidas, en muchos casos, ¿no? En el Antiguo Testamento, la Reina Valera usa Jehová, la de las Américas usa Señor. ¿Cuál es la mejor? Si queremos ser técnicos, Señor, para mí está mejor traducida que Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová no es parte del original. Sin embargo, Señor tiene una connotación más cerca a la original. ¿Se dan cuenta por qué es importante? O sea, no se quede conforme con tener solamente la Reina Valera. Haga una inversión en el nombre de Cristo porque supongamos que usted vive a 10, 15, 20 o 35, 50 años más, entonces usted va a tener 50 años más de poder leer más de una versión. Qué hermoso, ¿no? Dios nos dio la capacidad para poder leer y aprender uno mismo. Así que no es mala inversión. Y si no se quiere comprar, no se compre. Aquí está el internet, gratis, gratis. Usted puede leer cualquier versión que quiera en la internet. ¿Ok? Es muy importante tener en mente eso, porque cada versión tiene diferente forma de elaborar una frase cuando lo traduce. ¿Ok? Así que podamos entonces tengamos la capacidad de poder hacer un extra trabajo, porque nuestro lenguaje no es griego. Y en el español, en cada país, habla diferente clase de español, hasta cortan palabras en el español. Es otro problema, pero no lo vamos a hablar de hoy. Sigamos entonces. Muy bien. Aquí dice, por amor a los escogidos. Pero ¿para qué Pablo tiene que soportar todos esos problemas por amor a los escogidos? ¿Por qué? Bueno, la razón está ahí. Para que también, ahora, esa palabra para que también, ¿qué significa para que también? ¿Mm? Dice, para que también, ¿cómo es eso? Bueno, vamos a ver, para que también. Ok, me sacó esto de aquí bueno, la única desventaja de tener aquí las versiones en internet es que cuando se va a la internet, pues ya no tiene la versión. Esa es la desventaja, pero si usted tiene el libro, ahí tiene el libro con usted, aunque se vaya al internet. Bueno, ya la encontré. Ok, ¿qué dice aquí? Va al 10, dice. Muy bien. ¿Para qué también? ¿Para qué también son dos conjunciones? ¿Para qué también? Son dos conjunciones. Cuando se une estas dos conjunciones, escuche bien, entonces lo que se está haciendo, porque es importante que usted sepa, recuerde, yo no estoy gritando, no soy del predicador que grita, zapatea y se tira de cabeza y se revuelca en el piso. No, esos son payasos. Para que también
son dos proposiciones que se han juntado, dos conjunciones. Cuando se juntan esas dos conjunciones, implica propósito, propósito, propósito. En otras palabras, la razón. Pablo, ¿por qué soportas todo por los escogidos? ¿Por qué? Bueno, Pablo dice, para que también. Ahora, la palabra también es interesante porque ahí está indicando algo que Pablo quiere que también ellos hagan. Por eso dice también. ¿Ok? ¿Qué es eso que Pablo quiere? Que también ellos sean beneficiarios. Porque él también implica que hay algo que Pablo quiere que ellos tengan, hagan o reciban o sepan, ¿no? Por eso dice también, implica propósito. ¿Para qué? También. Bueno, ahí nos dice para qué también. Ellos, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿No? Es una proposición, ¿no? Posesiva, ¿no? En tercera persona, plural, ellos. Ellos se refiere justamente a quién? A los electos, a los electos, a los elegidos en Cristo. No está hablando de los que están, diríamos, que no son creyentes. El mensaje que Pablo da a Timoteo no es un mensaje universal para todo el mundo. Son para los electos en Cristo. Pablo quiere que ellos, los electos, ¿no? Y aquí viene la palabra donde voy a pasar un poco de tiempo porque muchos malentienden esto. Muchos malentienden esto y, bueno, se tiene que entender bien. Para que ¿ellos qué? Puedan obtener la salvación. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque, recuerde, Pablo está hablando de Timoteo. Él es el obispo en Éfeso. Pablo está sufriendo persecución, cárcel y un montón de situaciones humanas que lo pone bajo estrés. Ya había hablado este tema hace 2 semanas del pastor que se suicidó. Pablo tenía muchas razones para quitarse la vida, pero nunca lo hizo. Ni siquiera se le pasó en la mente. Pablo soporta todo eso, le dice a Timoteo, por amor o a causa de los escogidos. Porque es lo que dice el original. A causa de los elegidos, yo soporto. Y Timoteo le pregunta a Pablo, ¿por qué soportas todo a causa de los elegidos? Esa es una buena pregunta. Usted tiene que preguntarse eso. ¿Por qué Pablo tenía que soportar vejaciones, piedras, hambruna, golpes, insultos? Se burlaban de Pablo, hermano. Se imagina que usted ve a la iglesia y le digan, pero mira, mira ese que está ahí. Y se ríen de usted. ¿Usted qué va a decir? Oh, me ofendió mi estima. Me ofendió. Me siento mal. Se rieron de mi zapato. Se rieron por mi corte de cabello. Se burlan de mí. No, no voy a ir a esa iglesia. Me siento mal. Me siento, mi estima propia está por debajo. Necesito ver a un psiquiatra. Bueno, Pablo, se insultaban, de todo lo insultaban a Pablo. En su físico y en su autoridad. Pablo tenía más que suficiente razón para decir, me mato, se acabó. No, soy un payaso, se burlan de mí. ¿Qué esa gente que se cree? No, me voy a matar y se termina todo, porque yo no voy a estar soportando. Ya estoy viejo y tengo que viajar y todavía no me dan un burro para caminar, tengo que caminar, caminar. No, y en pleno sol, Palestina, y en la cárcel nadie me visita. No, esto no es para mí. No, yo soy de la tribu de Benjamín, me mato. Eso no dijo Pablo. Eso no dijo Pablo. Pablo dice, ¿sabes qué, Timoteo? Yo todo lo soporto por ellos, por los elegidos. Y seguramente Timoteo dice, pero
Pablo, pero tanto soportas, ¿pero para qué? ¿Para qué? Pues te voy a decir para qué. Para que ellos puedan obtener la salvación. Ahora, la palabra obtener, ¿qué significa? Alguien puede decir, un momento, ¿cómo que puedan obtener? ¿Acaso ya no son salvos? ¿No? Dice el arminiano, aquel que no entiende, dice, ¿cómo? Algunos inclusive se basan en este texto para decir que la salvación no se obtiene hasta que uno esté en la presencia de Dios. Pero realmente Pablo está diciendo eso, que ellos no son salvos. No, eso Pablo no está diciendo eso. Dice el original, para que ellos, ¿no?, puedan obtener la salvación. Es un subjuntivo. El subjuntivo implica dos cosas. El subjuntivo implica una posibilidad. O sea, es posible que ellos tengan la salvación. Pero también significa una realidad. Una realidad. Ahora, ¿qué contexto determina si es una posibilidad o es una realidad? Usted tiene que entender eso. Usted tiene que entender eso. Bueno, el contexto es todas las escrituras. Pablo ha dicho, inclusive el Nuevo Testamento, los evangelios, que la salvación es en Cristo por la fe. Es por gracia de Dios que somos justificados. Del hecho mismo que se llama elegidos, implica que ellos ya están salvos. Déjeme repetir otra vez. El hecho mismo que son elegidos por Dios implica que son salvos por fe. Entonces, cuando Pablo está diciendo a Timoteo, yo soporto todo por amor a los elegidos para que puedan obtener la salvación, no está diciendo que no son salvos y que lo van a tener después, o la salvación es por obras. Lo que está diciendo Pablo es afirmar su salvación. Apúntelo, escríbalo. Afirmar su salvación. Afirmar su salvación. Y eso está en todas partes de las escrituras. ¿Y cómo se sabe qué es eso? Bueno, ¿qué es lo que sigue después? Que está en donde esa salvación. Está en Cristo Jesús. Mire, está en Cristo Jesús. Y tiene la preposición con gloria eterna. Ahora, bien interesante porque cuando vamos a la Reina Valera y Biblia de las Américas, vamos a ver que ahí lo pusieron bien porque dice que obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con, fíjese la conjunción, con gloria eterna. En la de las Américas dice que obtengan la salvación que está, me gusta el de está, en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Ahora, interesante porque el y en las Américas, la conjunción de copulación y no está, no está. Es simplemente con ella o con gloria eterna. Ahora, ¿por qué Pablo dice omite la palabra y la conjunción? ¿Y por qué la Reina Valera lo describe tal como en el original? Porque la salvación no se pierde. Porque la salvación está segura en Jesucristo hasta la eternidad. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque la salvación está segura en Cristo hasta la eternidad. La eternidad es la gloria eterna. Por eso dice, estoy dispuesto a soportar toda carga, todo problema, persecución, todo lo que estoy pasando, Timoteo, a causa de los elegidos, para que ellos estén salvos en Cristo Jesús y en la gloria eterna. Cuando se habla en el griego, cuando Pablo habla en griego, hay muchas cosas, o cuando se traduce al español, que no es lo que uno entiende en el español, porque en el griego tiene otro sentido. Pablo no habla, recuerde, cuando usted vea la Biblia, y se lo he dicho muchas veces, es traducción,
Así no hablaron los apóstoles, ¿ok? Ellos no hablaron español. Ellos hablaron griego koiné. Entonces, antes de usted decir, oh, es verdad o no es verdad, pare un poquito, haga una pausa y diga, me voy a asegurar que es esto lo que quieren decir en verdad. Por ejemplo, en este es un gran ejemplo, gran ejemplo. Pablo dice que soporta todo para que ellos puedan obtener. Da la impresión como que ellos, pues, o sea, no van a, si Pablo no hace eso, entonces ellos no van a ser salvos. No, no está diciendo eso. Es como decir a todos los electos que ya son salvos en Cristo Jesús hasta la gloria eterna, entonces por ellos yo soporto esto. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Pero la forma como está puesta aquí da a entender algo diferente. ¿Ok? Los apóstoles hablaron griego. A ver, repite después de mí. Los apóstoles hablaron griego. Escribieron en griego. No en español. No en español castellano de Castilla, porque de ahí viene el castellano que se habla de Castilla. No, griego koiné. Habían varios niveles de griego. El griego que las personas muy inteligentes, letradas hablaban, el griego del vulgo y el griego popular. Pablo habla el griego popular, no el vulgo, cada nación tiene su vulgo, no, no, ni tampoco el griego muy rebuscado, no, muy rebuscado, sino el griego popular, el koiné, ¿ok? Entonces, uh, toda la estructura de esta gramática da a entender que Pablo soporta todo por los escogidos de Dios, por los electos en Cristo Jesús, para la gloria eterna que ya están salvos. Por eso es como da a entender el contexto, hace una inferencia, que Pablo quería ser el ejemplo y al mismo tiempo motivar, estimular, animar a los hermanos y decir, hermanos, yo les amo tanto que todo esto que me acontece no me importa. Yo lo soporto por amor a ustedes. Para que ustedes gocen su salvación, que es en Cristo Jesús, y en la gloria eterna también lo gocen. Para que no estén tristes conmigo. Porque la salvación en Cristo, desde el momento que son elegidos ustedes, no se termina, sino que sigue en la gloria eterna. Sigue en la gloria eterna. Eso no tienen los réprobos. Esa salvación no lo tiene la gente que se burla de Dios. Solamente para los elegidos. Nadie más. El resto de la gente está bajo la ira de Dios. Bajo el juicio de Dios ahora. Así lo dice Pablo. El que no está bajo la gracia de Dios, está bajo el juicio de Dios. Es lógico. Por eso que el evangelio tiene que predicarse. Por eso Jesús dice, ¿no? Ya están condenados, ya están condenados. No dice estarán, futuro. No, ya están ahora mismo condenados. Ahora ya están condenados. Así como ahora usted y yo estamos bajo la gracia de Dios, así el resto están condenados. Porque han rechazado la salvación del Hijo de Dios. Dice el salmista, Dios se ríe de los impíos, se ríe. Fíjese. Dios se ríe de los impíos porque el impío blasfema su nombre. Se cree muy sabio, súper inteligente se cree. Burlesco, arrogante, soberbio. No sé de qué. Ah, Pablo tenía ese amor. Soportar todo por los elegidos, por amor a causa de ellos.
para que ellos, una vez que mueran, se complete en la gloria eterna, puedan disfrutar, mejor dicho, su salvación. Gloria eterna, porque la salvación ahí dice, ahí está, versículo 10, en Cristo. Si alguien le dice a usted, a ver, hermana, tú que eres teóloga, cristiana, reformada, presbiteriana y todos los adjetivos, ¿dónde está la salvación? Usted no va a pensar, va a decir, a ver, déjame buscar. No, usted inmediatamente, en menos de un segundo es un segundo, menos de ese tiempo, de periodo de tiempo, usted va a decir, en Cristo Jesús. ¿Y dónde está eso? Facilito, segunda de Timoteo. Con mucha convicción, usted seguridad, capítulo 2, versículo 10. Ahí está. Ya le dijo. Ya le dijo usted. Porque usted es una persona que conoce su Biblia, ¿no? Yo espero que sí. Yo espero que no me digan que no conoce, porque me hacen sentir mal a mí. Entonces, usted ya conociendo su Biblia bien, ya una persona que está creciendo en la gracia y conocimiento de Cristo, que estudia su Biblia todos los días, ¿no? Por fe yo creo eso, que lo hace. Entonces, usted conoce sus escrituras, las escrituras de Dios, conoce su Biblia, los textos. En este caso, la salvación está en Cristo. Una vez que termina eso, Pablo, una vez que Pablo termina por qué él sufre todo eso, el propósito que él tiene todo eso, entonces Pablo empieza una cláusula independiente que va del 11 al 13. Esa parte muchos, bueno, no muchos, pero algunos creen que es la parte de un himno primitivo cristiano que se cantaba en la liturgia en el primer siglo cuando se reunían en las casas. Entonces dice, este es un himno. Y si no es un himno, dicen ellos, era una parte de la liturgia del catecismo en donde se enseñaba a los niños. Era un catecismo primitivo. Otros dicen, bueno, puede ser los dos, un catecismo primitivo, pero también un himno primitivo. Recuerden, en ese tiempo no había danzas mesiánicas que salen hoy en día con faldas largotas, un pañuelo y se comienzan a hacer así, no remolineando. No, no había nada de remolineando, no había ni panderetas y un montón de cosas por ahí. Ni candeleros hebraicos, ni la banderita de Israel o una vela, se ponían algo. No, esas son payasadas. No, ellos no, la iglesia no era un circo como es hoy en día. ¿No? La iglesia no es un circo, ellos no existía nada de eso, ni tocar, ¿no? Esas trompetas que parece un cuerno de una cabra y un montón de cosas. No, no, esos son circos. Ellos se reunían, no había instrumentos y habían una adoración congregacional, congregacional. Entonces se piensa de que justamente este es un himno. Puede que haya sido, no hay evidencia conclusiva, pero lo que sí es cierto es que contiene mucha enseñanza cristocéntrica, teológica, escatológica. Cristocéntrica, ¿no? Escatológica. ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué es cláusula independiente? Porque ahí ya termina lo que dijo en el versículo 10 y empieza entonces con el versículo 11. Dice, palabra fiel es esta, dice. ¿No? Así dice, palabra fiel es esta. Ahora, interesante esto porque cuando dice palabra fiel es esta, entonces está utilizando de la raíz que de la misma que dice fe. Cuando dice palabra fiel, empieza en el original diciendo fiel, es la primera palabra que dice. Entonces, fiel tiene la misma raíz de la palabra fe, de creer. Entonces, basado en eso, se puede decir que ya sea que haya sido un himno o no, lo que sí es cierto que fue una declaración es una confesión doctrinal de fe. Voy a decir, confesión doctrinal de fe primitiva. La primera en donde vemos ahí que se está desarrollando o poniendo proposiciones de fe de la vida cristiana.
Dice ahí palabra fiel. Ahora viene con la palabra, ¿no? Nomativo. Y cuando dice palabra, utiliza el mismo sustantivo, logos, que Juan lo usa en su palabra. Logos. Esta palabra es el logos. Y es un logos fiel. Es un logos fiel. ¿Sí? La palabra es fiel. Ahora, la pregunta es, ¿cuál palabra es fiel? ¿No? Siempre pregúntese, ¿a cuál palabra se le está refiriendo? ¿Cuál palabra es fiel? Bueno, fíjese lo que sigue. Lo que sigue entonces viene a ser un contraste, ¿no? Es un contraste entre el hombre y Dios. Lo que viene hace un contraste entre hombre y Dios. Son 4 declaraciones contrastivas o de contraste. Porque dice, palabra fiel es esta. Y empieza con una conjunción, ¿no? La conjunción viene a ser condicional. Porque dice sí, sí. No es un sí positivo de sí, sino es condicional. Si morimos con él, ¿no? Dice también una conjunción. También, eso existe. Si morimos con él, si morimos con él, también viviremos con él. Ahora, bien interesante porque en ambas está se traduce morimos con él, viviremos con él. Es una acción o un verbo sinergista. Ahora, usted va a decir, hermano, no entiendo absolutamente nada de eso de sinergista. Suena como a remedio, me va a decir. Alguien me dijo así, este es un remedio, me dice. Vamos a ir por partes, porque recuerde que dije al principio educación. Educación. Usted es una persona culta, una persona muy educada, usted es una persona que literaria que está aprendiendo. Sinergista o el palabra sinergismo implica acciones que trabajan conjuntas o acciones que van juntas. S-I-N, no, bueno, en inglés significa pecado, pero en el griego significa con, o sea, que va con algo, ¿no? Trabajan al mismo tiempo. En el caso aplicado aquí de este verbo, cuando dice si morimos con él, en el griego morimos con él es una sola palabra, está diciendo prácticamente que el cristiano en el momento de su muerte muere en Cristo. Pero ahora, bien interesante, porque en español se entiende mejor si morimos en Cristo, ¿no? Pero en el griego lo ponen con Cristo, porque implica que nuestra vida está en Cristo. Está justamente con Cristo. Y si estamos con Cristo, vamos a morir con Cristo. No es que Cristo muere, sino que morimos con la esperanza que estamos con Cristo. Y si sucede eso, dice también, ahí viene, fíjese la conjunción, también, ¿no? Hay un futuro indicativo. Cuando se habla de indicativo, escúcheme bien, hermano, indicativo, está hablando de una realidad presente. Realidad presente, a ver. Realidad presente. Indicativo es una realidad presente. Por ejemplo, yo estoy hablando con ustedes. Yo estoy hablando. Estoy en el verbo indicativo. ¿Por qué indicativo? Porque está pasando esto. No es el pasado, ni es el presente, ni es el futuro. Es el presente. Entonces, cuando dice si morimos con él,
Está hablando de una indicación real, presente. ¿Qué pasa si morimos con Él? Ahora viene el indicativo futuro. ¿Por qué es importante el indicativo futuro? Porque hay dos futuros. Un futuro condicional hipotético que puede ser que suceda, pero el futuro que es realidad. Ese futuro realidad es el que está aquí cuando dice viviremos con Él. Otra vez, viviremos con Él es una sola palabra sinergista. Quiere decir que no morimos solos, sino morimos con Cristo. Y cuando viviremos, no vamos a vivir solo, viviremos con Cristo. O sea, nuestra vida siempre está en Cristo. Nuestra vida, como dice Pablo en Colosenses, nuestra vida está escondida en Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Cuando morimos con Cristo, tenemos la fe que vamos a vivir con Cristo también. O sea que es un futuro, pero seguro. No es un futuro a ver qué pasa, no, sino es un futuro que es verdad, que es seguro. Eso es número uno. Número dos, dice, si perseveramos, también reinaremos con Él. Igual, la palabra perseverar, dice, si perseveramos. Ahora, aquí la palabra perseverar es un verbo indicativo, primera persona, ¿no? Que tiene que ver con nuestro trabajo como cristianos, ¿ok? Uh, Pablo dice eso basado en su experiencia, en el sentido de que no tenemos, en el cristiano no existe la retirada, sino más bien la perseveración, ¿no? Soportar, ¿no? Significa que uno está parado, bien parado en el donde está parado en su tierra, en una tierra fuerte, ¿no? Y persevera. La idea es de un cristiano que no se doblega ante nadie y ante nada. O sea, el cristiano no es uno que pasa, diríamos, pena o que da lástima. No podemos dar lástima a nadie. Póngase eso en la mente. El cristiano no puede dar lástima a nadie. Tiene que tener convicción, seguridad, ¿no? Tiene que tener el criterio de saber por qué es cristiano y en cualquier situación tiene que tener la convicción, la certeza, la seguridad que estamos en Cristo. Eso es perseveración. Convicción, certeza, tener una meta y seguir adelante. ¿Y qué pasa cuando sucede eso? Vamos a reinar con Él. La palabra reinar con Él también es una palabra sinergista en el sentido que no vamos a reinar solos, sino con Cristo. Fíjense, con Cristo, juntos con Cristo. Es un futuro indicativo que es de verdad. Luego viene la tercera, dice, si le negamos, Él también nos negará. Ahora, esta es la primera promesa negativa que hay. Y es una promesa negativa que nos afecta a nosotros. ¿Por qué? Porque está diciendo aquí que si nosotros le negamos, o sea, cuando dice negamos, está hablando de la fe. Está hablando de la fe. Ahora, aquí dice algo muy importante, porque dice él también, es un pronombre demostrativo, él también se refiere a quién, a Cristo. Si negamos a Cristo, el él es a Cristo. Él también nos negará. Ahora es un futuro indicativo. Y es interesante eso porque la palabra negar aquí tiene que ver repudiar. Repudiar, ¿no? ¿Qué es repudiar? ¿Alguien sabe lo que es repudiar? ¿Alguien sabe lo que es repudiar? Aquí dice. Repudiar es rechazar una cosa de forma taxativa o tajante
especialmente por motivos morales. Repudiar. Bueno, ¿cuál es el motivo moral que tendría Jesús? Es el hecho que estamos negándolo. Negar a Jesús es un asunto moral. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una decisión mala, mala. Toda decisión que cae en el contexto malo o bueno es moral. Entonces, al negar a Jesús, estamos haciendo una decisión moral que es mala, y cuando sucede eso, bueno, Jesús nos va a negar. Claro, tiene razón, porque como Él va a ser nuestro Salvador cuando nosotros le negamos. Ahora, eso trae mucho que desarrollar, porque de aquí muchos se agarran para decir, ya ves, la salvación se pierde. No, ya hemos visto que la salvación no se pierde. Pero lo que Pablo aquí trata de entender, trata de darnos a entender, y a los cristianos, a Timoteo, es que estamos tratando con un Dios o con un Cristo que toma en serio todo lo que hace. Pedro negó a Jesús. Fíjese, pero no lo condenó. Pedro negó a Jesús 3 veces y Jesús lo restauró. Lo hizo como cabeza de la iglesia en Jerusalén, el principal de los apóstoles, el principal de los apóstoles, a Pedro. Entonces, de acuerdo a ese contexto y de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, cuando dice nos negará, tiene que ver más bien con la moralidad de Jesús como Dios y como hombre. Si uno niega a Jesús, Él nos va a negar como hijos de Él. Entonces, como eso no puede haber en la vida de un elegido en Cristo, porque los elegidos no pueden perder su salvación. Entonces, lo que Pablo está señalando es justamente para aquellos que dicen creer en Jesús, pero al final no lo son. Juan habla de eso en sus cartas cuando dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y esos que salieron de nosotros tomaban la Santa Cena, fueron bautizados, oraban, cantaban y escuchaban la palabra. Y Juan dice, no eran de nosotros. Versículo 13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel. ¿No? Si somos infieles, sin fe, viene de la misma raíz de fe, Él, Jesús, permanece fiel, siempre fiel. O sea, aquí viene entonces el contraste entre el hombre y Jesús. Si el hombre, el cristiano, permanece o es infiel, bueno, él permanece fiel. ¿Por qué? Pues no puede negarse a sí mismo. Quiere decir, él no puede romper su promesa de estar con sus hijos, aunque seamos infieles. Si somos infieles, él permanece fiel. Esa es su naturaleza, esa es su moral. Jesucristo prometió, él no puede romper su promesa, ni como hombre ni como Dios. Él no puede hacer eso. Es algo que está en su naturaleza y que podemos entender nosotros como la naturaleza divina. Recuerden que Pablo está presentando aquí a un Dios fiel. Para terminar, entonces, podemos decir lo siguiente, que el amor a la iglesia que Pablo sintió
cuando escribió esta carta. Era tanto que él soportó todo para que los cristianos tengan su salvación en Cristo y en la gloria eterna. Experimenten esa salvación. Vivan en esa salvación. Así como nosotros vivimos nuestra salvación. Y dentro de esa vivencia de salvación, cuando morimos con Cristo, viviremos con Cristo. Cuando vivimos una vida de obediencia a su palabra, reinaremos con Cristo. Si le negamos, Él nos va a negar ante el Padre. Y si somos infieles, Él permanece fiel porque Él lo prometió. Él no puede negarse a sí mismo. Es un Dios que no cambia, es un Dios fiel. Y eso ahí tenemos mucha confianza, esperanza de que sus promesas son verdaderas. La vida del cristiano entonces, últimamente, de acuerdo a Pablo, está basada en un Cristo que cumple su palabra, en un Cristo que está con nosotros siempre, toda nuestra vida, hasta la gloria eterna. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que el ejemplo de Pablo a Timoteo, que esas palabras que dio a él, también el himno o esa doctrina teológica primitiva, sea parte de nuestra fe cristiana que está en las Escrituras. Ayúdanos a entender, ayúdanos a ser humildes de corazón y amarnos unos a otros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, así terminamos y que la gracia y la paz sea con todos ustedes ahora y siempre.